¿Te imaginas enfrentarte a desafíos tan grandes que parecen imposibles de superar? Desde ser un joven cautivo en una tierra extranjera hasta convertirse en un líder lleno de sabiduría y fe, la historia de Daniel está llena de momentos de valentía, lealtad y milagros que desafían toda lógica humana. Pero, ¿qué fue lo que le permitió mantenerse firme incluso cuando fue arrojado al foso de los leones? Hoy descubriremos cómo su inquebrantable confianza en Dios lo llevó a protagonizar una de las historias más fascinantes de la Biblia. Acompáñanos en este emocionante viaje y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Daniel era un joven judío nacido en Jerusalén, en el reino de Judá, alrededor del siglo VI a.C. y provenía de una familia noble, lo que significaba que él y su familia habían recibido una educación refinada, tanto en las artes como en las leyes y prácticas religiosas de Israel. Sin embargo, el destino de Daniel tomó un giro inesperado cuando el rey Nabucodonosor, de la poderosa Babilonia, invadió Jerusalén. Babilonia, conocida por su grandeza, era una civilización avanzada y una de las fuerzas militares más temidas de la época. La conquista de Jerusalén no fue solo una derrota política, sino también un golpe devastador para el pueblo de Israel, que fue forzado al exilio en una tierra extranjera. Nabucodonosor no se contentó con solo conquistar, saqueó el templo de Dios y llevó a muchos israelitas, especialmente a los jóvenes más prometedores, como Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que sirvieran en el imperio babilónico. Esta captura y deportación forzada formaban parte de una estrategia del imperio babilónico para debilitar a las naciones conquistadas, llevando a sus mejores ciudadanos para servir en la corte del rey. Estos jóvenes, de linaje noble y educados en la cultura judía, fueron elegidos para ser entrenados en el palacio de Nabucodonosor, para convertirse en sabios y consejeros del rey. Este entrenamiento incluía aprender el idioma y la literatura de los babilonios, adaptarse a las costumbres y, sobre todo, abandonar sus creencias y prácticas religiosas. Como parte de este proceso, los jóvenes recibieron nuevos nombres babilónicos, un intento de borrar su identidad israelita. Daniel pasó a llamarse Belsasar, que significa Bel, protege la vida del rey, en referencia al dios babilónico Bel. Ananías fue renombrado Sadrach, Misael se convirtió en Mesach, y Azarías fue llamado Ebed-Nego, todos nombres relacionados con los dioses babilónicos. Estos nuevos nombres eran un intento de forzar la adaptación cultural y religiosa, pero Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su fe, conservando su fidelidad a Dios en un ambiente que los desafiaba constantemente. Babilonia no solo era un imperio poderoso, sino que su religión se basaba en un panteón de dioses falsos, adorados con rituales, ofrendas y festividades. La comida servida en la corte del rey, que Daniel y sus amigos debían consumir, había sido sacrificada a estos dioses. Esto violaba directamente las leyes alimentarias que Dios había dado al pueblo de Israel, que prohibían el consumo de alimentos impuros o dedicados a ídolos. En un momento en que muchos habrían cedido a la presión y se habrían conformado, Daniel y sus amigos tomaron una decisión valiente. Pidieron al jefe de los eunucos, encargado de la alimentación y cuidado de los jóvenes de la corte, que los alimentara con vegetales y agua, como estipulaban las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Al principio, el jefe de los eunucos se mostró reacio, temiendo que los jóvenes se pusieran débiles o enfermos por no comer la comida nutritiva y rica que el rey ofrecía. Pero Daniel sugirió una prueba: durante 10 días, él y sus amigos comerían solo vegetales y beberían agua, mientras que los otros jóvenes consumían la comida del rey. Este acto de fidelidad a Dios demostraba valentía, ya que poner en riesgo su salud en una tierra extraña y bajo un imperio hostil no era fácil. Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes y con una apariencia mejor que todos los demás jóvenes de la corte, que habían comido la comida del rey. Esto no fue solo una cuestión de salud, sino una clara demostración de que Dios los bendecía por su fidelidad, honrando su compromiso con los principios dados a Israel. El jefe de los eunucos, impresionado por los resultados, permitió que continuaran con la dieta sencilla. Este gesto de fidelidad a Dios llamó la atención de Nabucodonosor, quien comenzó a notar la sabiduría y la inteligencia excepcionales de Daniel y sus amigos. Fueron elegidos para servir en su palacio y, con el tiempo, Daniel se destacó entre los sabios de Babilonia. Dios lo bendijo con una sabiduría extraordinaria, y Daniel, con la ayuda de Dios, se convirtió en capaz de interpretar sueños y visiones que nadie más podía entender. De hecho, el nombre de Daniel comenzó a destacarse no solo por su sabiduría, sino por la manera en que representaba a Dios en un entorno donde todos a su alrededor adoraban ídolos. Daniel no solo mantuvo su fe, sino que fue un ejemplo de integridad y valentía. No permitió que lo desviaran de su misión, y Dios lo elevó, protegiéndolo y bendiciéndolo en medio de las adversidades. Con el tiempo, Daniel se convirtió en una figura central en la corte babilónica, sirviendo como consejero y siendo un ejemplo brillante de cómo un fiel puede ser usado por Dios en un mundo pagano y hostil. Tras haber demostrado su firmeza en la fe al negarse a consumir la comida y el vino del rey, Daniel y sus amigos comenzaron a sobresalir entre los jóvenes israelitas que estaban siendo entrenados en Babilonia.
Pero la verdadera grandeza de Daniel empezó a revelarse cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante, un sueño tan extraño y perturbador que lo inquietaba y le impedía descansar. Aunque el rey ordenó llamar a todos los magos, astrólogos y sabios de Babilonia, ninguno pudo descifrar ni interpretar el sueño. Nabucodonosor, enfurecido por la incapacidad de sus consejeros, dio una orden radical: ejecutar a todos los sabios del reino, incluidos Daniel y sus amigos. Cuando Daniel se enteró del decreto, actuó con prudencia, sabiduría y valentía. Solicitó una audiencia con el rey, pidiendo más tiempo para interpretar el sueño. Daniel sabía que su capacidad no provenía de su propia sabiduría, sino de Dios. Entonces, junto a Ananías, Misael y Azarías, se dedicó a orar fervientemente, pidiendo a Dios misericordia y revelación para salvar sus vidas y las de los demás sabios de Babilonia. Dios respondió a las oraciones de Daniel al revelar el contenido y el significado del sueño en una visión nocturna. Con gratitud y humildad, Daniel alabó a Dios diciendo: «Sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz». Daniel fue llevado ante Nabucodonosor, y allí, con plena confianza en Dios, reveló primero que el misterio del sueño no podía ser interpretado por ningún sabio humano, sino solo por el Dios del cielo. Luego explicó el sueño del rey. Nabucodonosor había visto una enorme estatua compuesta por diferentes materiales: la cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies una mezcla de hierro y barro. En el sueño, una roca cortada sin intervención humana golpeaba la estatua en los pies, desmoronándola por completo, y esa roca se convertía en una gran montaña que llenaba toda la tierra. Daniel interpretó el sueño, explicando que la estatua representaba una sucesión de reinos poderosos que gobernarían el mundo. Nabucodonosor y Babilonia eran la cabeza de oro, el reino más glorioso. Sin embargo, después de Babilonia vendrían otros reinos, cada uno inferior al anterior, hasta que finalmente un reino eterno, establecido por el Dios del cielo, destruiría todos los reinos humanos y reinaría para siempre. Al escuchar la interpretación, Nabucodonosor quedó asombrado y reconoció la sabiduría y el poder del Dios de Daniel, postrándose ante él y declarando: «Verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». En recompensa, Nabucodonosor honró a Daniel, dándole altos cargos en el reino de Babilonia, incluyendo el puesto de gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe de los sabios del reino. Además, a petición de Daniel, el rey otorgó importantes posiciones a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, quienes continuaron sirviendo fielmente junto a él. Esta etapa de la vida de Daniel no solo mostró su fidelidad a Dios, sino también cómo la sabiduría divina podía trascender cualquier límite humano. Daniel se mantuvo como un ejemplo de valentía y fe, incluso en medio de un reino idólatra. Tras haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, la fama de Daniel y sus amigos creció en Babilonia. Sin embargo, su fidelidad a Dios sería nuevamente puesta a prueba, esta vez de una manera aún más desafiante. Nabucodonosor, en su orgullo y deseo de consolidar su poder, ordenó construir una enorme estatua de oro de casi 27 metros de altura y la colocó en la llanura de Dura. El rey decretó que, al sonido de trompetas, flautas y otros instrumentos musicales, todos debían inclinarse y adorar la estatua. Aquellos que desobedecieran serían arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Sadrac, Mesac y Abednego, fieles a su fe en el único Dios verdadero, se negaron a postrarse ante la estatua. Esta decisión pronto llegó a oídos del rey, quien, lleno de ira, los convocó para darles una última oportunidad de obedecer su decreto. Los tres jóvenes respondieron con valentía y firmeza, declarando: «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado». Al escuchar estas palabras, Nabucodonosor se enfureció aún más y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los tres jóvenes fueron atados y arrojados al horno, mientras el calor era tan intenso que los soldados que los lanzaron murieron al acercarse. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Mientras Nabucodonosor observaba, se levantó sorprendido y preguntó a sus consejeros: «¿No echamos a 3 hombres atados dentro del fuego?». Ellos respondieron: «Así es, oh rey». Entonces, el rey exclamó: «Yo veo a 4 hombres sueltos, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de Dios». Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí». Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, todos los que estaban presentes quedaron atónitos. Su ropa no estaba quemada, no tenían olor a humo, y ni un solo cabello de su cabeza había sido chamuscado. El rey, maravillado, declaró:
Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, desobedeciendo el mandato del rey y entregando sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios fuera de su Dios. Nabucodonosor emitió un nuevo decreto, prohibiendo que nadie hablara contra el Dios de estos jóvenes, bajo pena de muerte. Y, como muestra de reconocimiento, promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a posiciones aún más altas en Babilonia. Después del milagro en el horno de fuego, Nabucodonosor reconoció el poder del Dios Altísimo. Sin embargo, su orgullo como rey de Babilonia aún dominaba su corazón. Tiempo después, Nabucodonosor tuvo otro sueño inquietante. Esta vez, vio un enorme árbol que crecía en medio de la tierra. Su altura alcanzaba los cielos, y su sombra cubría toda la tierra. Era un árbol majestuoso, lleno de fruto, que alimentaba a todos los seres vivos. Sin embargo, un ángel del cielo proclamó: derriben el árbol, corten sus ramas y dispersen su fruto. Pero dejen el tocón y sus raíces, atados con hierro y bronce, en medio de la hierba del campo. Sea bañado con el rocío del cielo, y que viva con los animales por 7 tiempos. El sueño perturbó profundamente a Nabucodonosor, quien nuevamente llamó a sus sabios y astrólogos, pero ninguno pudo interpretar el mensaje. Finalmente, Daniel fue llamado para dar la interpretación. Con gran respeto hacia el rey, Daniel explicó el significado del sueño: el árbol que viste, majestuoso y lleno de fruto, representa a ti, oh rey. Tu grandeza ha crecido y alcanzado los cielos, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Pero el decreto del cielo es este: serás apartado de los hombres y vivirás como los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes y serás bañado con el rocío del cielo. Esto durará 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y que él da el poder a quien él quiere. Sin embargo, el hecho de que se dejó el tocón del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando hayas aprendido esta lección. Daniel, compasivo, aconsejó al rey: oh rey, acepta mi consejo, aparta tus pecados practicando la justicia y muestra misericordia a los pobres. Tal vez así se prolongue tu prosperidad. Sin embargo, un año después, Nabucodonosor, paseando por los jardines de su palacio, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con mi poder y para la gloria de mi majestad? Antes de que terminara de hablar, una voz del cielo declaró: se ha cumplido la sentencia contra ti, oh rey Nabucodonosor. Tu reino te es quitado. En ese mismo momento, Nabucodonosor perdió su cordura. Fue apartado de los hombres y vivió como un animal. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo fue cubierto de rocío. Su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Pasados los 7 tiempos, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y recuperó su entendimiento. Entonces proclamó: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos, justos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Dios restauró su reino, y Nabucodonosor fue aún más engrandecido que antes. Este evento marcó el final de su orgullo y el inicio de una humildad genuina, reconociendo al Dios Altísimo como el único soberano. Después de la caída de Belsasar y la toma de Babilonia por los persas, el reino que alguna vez fue poderoso pasó a manos de los medos y los persas, bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Sin embargo, la historia de Daniel no terminó allí. Aunque Babilonia había sido conquistada, Daniel continuó sirviendo al nuevo rey, Ciro. Con el tiempo, este reconoció a Daniel como un hombre sabio y le otorgó una alta posición dentro de su reino. Daniel no solo fue un consejero fiel a los reyes, sino que también permaneció firme en su fe y devoción al Dios Altísimo. A pesar de los cambios en el reino, nunca se apartó de su compromiso con Dios y siguió siendo un hombre de oración y obediencia. Unos años después, cuando Darío el Medo asumió el trono, Daniel mantuvo su puesto de influencia y prosperó en su rol. Pero, al igual que en el reinado de Nabucodonosor, la envidia de otros oficiales persas hacia Daniel se encendió. No soportaban su éxito ni su cercanía con el rey. Estos oficiales, sabiendo que Daniel era un hombre justo y que no podía ser acusado de corrupción ni de ninguna falta, idearon un plan para atraparlo. Convencieron al rey Darío de crear una ley que prohibiera orar a cualquier dios o ser humano, excepto al propio rey, bajo pena de ser arrojado a la fosa de los leones. A pesar de la amenaza, Daniel, como siempre, no se dejó intimidar. Continuó orando a Dios 3 veces al día, tal como lo hacía habitualmente. Los oficiales persas, al verlo orar, lo acusaron ante el rey Darío, exigiendo que se cumpliera la ley. El rey, que respetaba profundamente a Daniel, se sintió muy angustiado al tener que cumplir con el decreto, pero no pudo hacer nada. Así, Daniel fue arrojado a la fosa de los leones, un destino que parecía inevitable. Pero, como siempre, Dios no abandonó a su siervo. Esa noche, el rey Darío no pudo conciliar el sueño, ansioso por saber el destino de Daniel.
Al amanecer, se apresuró a la fosa. Para su asombro, vio que Daniel estaba ileso. Dios había enviado a un ángel para cerrar la boca de los leones, y Daniel salió de la fosa sin ningún daño, sin un solo rasguño. El rey Darío, al presenciar este milagro, glorificó a Dios públicamente y ordenó que todos en su reino temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Daniel fue liberado y continuó sirviendo en una alta posición. A partir de ese momento, el reino de los persas reconoció la grandeza del Dios de Israel. En los últimos capítulos del libro de Daniel, se describe una de las visiones más detalladas y apocalípticas que Dios le reveló. Esta visión, conocida como la Gran Guerra del Norte y del Sur, abarca eventos históricos y proféticos que se extenderían por generaciones, afectando no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Mientras oraba y ayunaba a orillas del río Tigris, Daniel tuvo una experiencia celestial impresionante. Solo Daniel vio a un hombre con ropas de lino, un cinturón de oro puro y un rostro resplandeciente como el sol, mientras los hombres que estaban con él huyeron aterrorizados. Esta figura, posiblemente un mensajero divino, le reveló detalles asombrosos sobre el futuro. Se le explicó a Daniel que habría un periodo de gran conflicto entre reinos poderosos, referidos como el rey del norte y el rey del sur. Estos reinos, identificados en parte como imperios históricos, reflejaban la constante lucha de poderes que afectaría al pueblo de Dios en medio de su batalla por la existencia. El mensajero celestial le aseguró a Daniel que, aunque habría sufrimiento y gran tribulación, el plan de Dios prevalecería. Al final de los tiempos, los muertos resucitarían, los sabios brillarían como el resplandor del cielo, y los justos como las estrellas por siempre. Habría una recompensa eterna para los justos y un castigo para los impíos. La visión dejó a Daniel profundamente impactado. Aunque algunas partes no le fueron completamente reveladas, se le instruyó que sellara estas palabras, ya que estaban destinadas a un tiempo futuro. Daniel aceptó con humildad este mandato, confiando en que el plan de Dios se cumpliría a su debido tiempo. Finalmente, el libro de Daniel concluye con una bendición personal, se le aseguró que él descansaría y se levantaría al final de los días para recibir su herencia en el reino eterno. Y así concluye la increíble historia de Daniel, un hombre que vivió con fe y valentía en medio de reinos poderosos, pero que nunca apartó su corazón del Dios Altísimo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre personajes y relatos fascinantes de la Biblia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo contigo este maravilloso viaje por las Escrituras.